¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados y a un nuevo video podcast rolero. Hoy vengo a hablaros de un juego de rol que la verdad es que pasó bastante desapercibido después de su gran éxito en el lanzamiento. No es otro que Fall of Magic, un juego de rol que fue financiado en una exitosa campaña de crowdfunding en Kickstarter, y es un juego autoría de Ross Kauman que fue editado bajo su propio sello editorial Heart of the Dernicorn. Fall of Magic no es un juego al uso, un juego de rol típico, sino que se trata de un juego de rol bastante indie, un juego que es muy inmersivo, ya que es un juego totalmente narrativo. El juego en su formato físico consta básicamente de un pergamino de lona de algodón de 1,5 metros que tiene impreso un mapa con las diferentes localizaciones de los lugares en los que transcurre la aventura, y viene con unas cartas de apoyo para unas islas perdidas, 5 fichas de metal, un dado, una bolsita de estas de tela y un pequeño manual de instrucciones en inglés, todo dentro de una caja preciosa que además incluye la versión digital. Me gustaría primero de todo empezar a hablaros un poquito de la ambientación de este juego, ¿no? En Fall of Magic es una ambientación en la que se trata de un mundo en que la magia está muriendo y Magus, un personaje ficticio, se está muriendo con ella, ¿no? Por lo que los personajes viajan por diferentes ubicaciones dentro del reino de Umbra donde nació la magia. Este es un juego especial, ya veréis, porque es un juego de rol en el cual no se necesita un director de juego que vaya organizando la partida, ¿no? Que vaya dirigiéndola, ya que los mismos jugadores de alguna manera van rotándose, ¿no? Esta función, ¿no? de narrar lo que está sucediendo, ¿eh? Ya veis que es un juego bastante indie. Al inicio de la partida los jugadores lo primero que hacen es escoger un nombre y un título asociado para sus personajes. Los nombres es de una lista de nombres disponibles, y el título pues de otra lista de títulos asociados a las regiones de Umbra. Hecho esto, se coge un marcador para los diferentes personajes. Una vez que se han creado los personajes, se colocan sus fichas y la de Magus en Ravenhall, que es donde comienza la historia, ¿no? Es el punto de inicio dentro de este mapa donde empezaremos a disfrutar, ¿no? y a jugarla y a narrar la historia, ¿no? Y mostrando exclusivamente la parte del mapa de Ravenhall y la inmediata localización a su derecha. Esto, como os he comentado al principio, se trata de un pergamino, con lo cual veremos una parte de la historia, pero no veremos hacia dónde va a ir, ¿no? Entonces, básicamente los jugadores deberán, como en cualquier otro juego de rol, interpretar a su personaje por turnos, moviéndolo a alguna de las escenas que rodean cada localización, donde deben describir la escena e introducir nuevos elementos narrativos a la aventura para ir formando una nueva historia, pero siempre con la información descrita en el propio mapa. El mapa, para que os hagáis la idea, tenemos un dibujo de una localización unido por líneas a otra localización, pero hay una serie de hitos, ¿no? Hay como 3, 4, 5, 6 hitos, y dentro de estos hay una serie de, digamos, escenas que hay que ir describiendo, ¿no? Relatando y formando esta historia, ¿no? Una vez se dé por finalizada la localización, normalmente suele ser de una manera consensuada, un jugador puede mover a Magus a la siguiente localización, llevándose todos los jugadores con él. Una vez allí, el jugador que ha tomado a Magus describe este nuevo lugar y comienzan una nueva ronda de interacciones con las escenas propuestas para esta localización. En este momento se enrolla, digamos, lo que sería la parte izquierda del pergamino, y se desenrolla un poquito más la parte que teníamos oculta a la derecha, ¿no? de este pergamino. Además, durante el juego hay localizaciones en las que los jugadores ganarán algún rasgo para su personaje, o se encontrarán con algún peligro o algún contratiempo aleatorio, con lo que tendrán que tirar un dado. Habrán cambios que les harán modificar su nombre, su título o algún rasgo. Habrán rutas secretas que los llevarán a otros lugares o entrarán en islas perdidas. Son estas cartas que os comentaba al principio, que será cuando tengan que hacer uso pues de estas cartas, ¿no? La duración del juego
es algo que deberían marcarse, ¿no? Los jugadores antes del inicio de la partida, no sé, quizás entre 1, 2, 3, 4 horas sería una buena sesión de juego, pero por supuesto podrían hacerse más cortas o se podrían hacer muchas mini sesiones o hacer una macro partida de 12 horas. Lo importante es que si existe un tiempo fijado para finalizarla, un par o tres de turnos antes se avise, ¿no?, a los jugadores para que puedan ir concluyendo la aventura, ¿no?, la historia de una manera apoteósica, ¿no?, de una manera chula. Como conclusiones sobre este juego, para mí el elemento más destacable de Fall of Magic es que se trata de un juego de rol narrativo y muy inmersivo, ¿no? Un juego excelente para rolear y dejarte llevar por la aventura, ¿no? Donde al final la ausencia de un director hace que el peso de la partida, ¿no?, la implicación y la diversión pues recaiga directamente sobre los jugadores, ¿no? En cuanto a la rejugabilidad, al igual que un libro juego, el camino de la aventura se ramifica, ¿no? Se toma diferentes caminos que llevan a los jugadores por diferentes localizaciones del mapa. Al ser un juego completamente narrativo, depende de todos y de cada uno de los jugadores, ¿no?, crear una nueva historia, ya que el mapa muestra unas escenas en cada localización con unas cuantas palabras o una frase, que es bastante fácil enfocarlo diferente de una sesión a otra, que un jugador interprete de diferente forma o cambiar el peso de las diferentes escenas entre los jugadores. Pero eso sí, es muy importante que haya una buena imaginación y predisposición a jugar cada nueva aventura, ¿no? En cuanto al arte del diseño, es fantástico, ¿eh? Tanto la caligrafía de los textos, las ilustraciones son realmente muy evocadoras. La versión física, el pergamino de lona de algodón, ¿no?, acabado con 2 varas de madera, la verdad es que es una obra de arte artesanal brutal. Por otro lado, la versión física ya os digo que es bastante cara por esto mismo, ¿no?, por ser una versión tan artesanal, pero tenéis la versión digital que sale bastante más económica, todo y que también es un poco cara, ya lo veréis, pero ya os digo, al final es un juego que está muy bien, ¿eh? Yo la versión digital, que es la que disponemos, ¿no?, que nos envió Ross Kauman para hacer la reseña hace unos años, la verdad es que la imprimimos en lona esta de PVC, que ya sabéis que hay algunas webs por ahí para poder imprimir en lona de PVC, y es súper práctico, porque además puedes jugar ahí con tu cervecita, tu Coca-Cola, lo que quieras, ¿no? Y está muy bien, ¿no?, para jornadas, para juntarte con los amiguetes en el club o de sobremesa, ¿no? Y para acabar, pues bueno, oye, el juego es un juego que pensamos que puede ser jugado desde jugadores muy acostumbrados, ¿no?, los juegos altamente narrativos y de interpretación, que se harán rápidamente con la trama, hasta para introducir niños, ¿no?, esto de los juegos de rol, ¿no?, con el sistema este storytelling, ¿no?, que fomenta la capacidad de comunicación, colaboración, ¿no?, imaginación con los demás, ¿no?, a la par que se pueden ir metiendo ya, ¿no?, en esto de los juegos de rol. Bueno, pues ya os digo, un juego que a mí me sorprendió. Pensaba que iba a ser muy difícil jugarlo con los amigos, que sería un fracaso, pero realmente me sorprendió ver cómo la gente, el grupo de juegos se animaba y ostras, tiraban del carro y se formó allá una historia fantástica, Bueno, me despido, espero que os haya gustado, como siempre, muchas gracias por oírme y hasta el próximo episodio. Un abrazo, familia.